Hola y bienvenidos al Picalibro. Este es un video muy atípico porque es una respuesta a un video propio o a un video mío. Y esto es porque la gran mayoría de personas que escribieron en contra dijeron que no es compatible el ejemplo, que por cierto, nunca lo dije como ejemplo. Es equivalente, quiero que quede claro. El que diga el impuesto es robo está aceptando implícitamente, mejor dicho, está aceptando explícitamente que la propiedad es robo. ¿Por qué? Porque el impuesto es una condición social y la propiedad es una condición social, porque ambos tienen un mismo origen desde el punto de vista legal, y eso es lo que voy a tratar de explicarles en este video. A ver, ¿en qué se parece el impuesto y la propiedad? Si son dos cosas diferentes, si el que hace impuesto me quita a mí la propiedad y el que obviamente pues no respeta mi propiedad me quita a mí mi propiedad. Bueno, porque lo estás viendo en un enfoque basado en tu ombligo, sin darte cuenta que los demás también tenemos ombligos. ¿Qué? Mira, que así como tú dices no deseo pagar impuesto y mira, porque es un robo, cualquier otro puede decir yo no respeto tu propiedad, no reconozco tu propiedad, porque mi ombligo me dice que tu propiedad fue mal merecida, es injusta, lo que es irrelevante. Ojo, nunca caigamos en la necesidad o en creer que la propiedad tiene que ver con un merecimiento. La propiedad no tiene nada que ver con el merecimiento, tiene que ver con lo que le da origen. Y ya vamos a ver o hablar sobre el tema. Entonces, si yo digo los impuestos es robos, es el mismo efecto de escupir hacia arriba. Eso va a caer y te va a caer a ti. ¿Por qué? Porque si los impuestos dependen de la voluntariedad, otra categoría del mismo acto jurídico también depende de la voluntariedad. Y bastaría con que uno dijera, a ver, se lo voy a colocar con ejemplos porque a lo mejor ustedes no me lo creen lo que estoy diciendo. Mire, usted es propietario de una casa y la alquiló o la tiene abandonada. Es decir, por 6 meses se fue de vacaciones, en 6 meses decidió no alquilarla porque no era buen negocio y alguien la toma, la ocupa. O un inquilino decidió dejar de pagarle a usted por 3 meses. Usted se enfermó, sea lo que sea, y ya no lo reconoce. Dice, yo no te voy a pagar, tú ya no eres propietario, tengo aquí viviendo 15 años, tú no eres el propietario. Él es el poseedor. Entonces, si yo digo que la propiedad es un acto de voluntad, basta con que el sujeto que está en posesión de la cosa diga, tú no eres el propietario. Y seguro iban a decir, no, si el señor no me reconoce, no me importa que el señor haya dado su voluntad o no. Fíjense que en este caso ya no importa. ¿Y por qué no importa? Bueno, les voy a explicar ahora desde el punto de vista jurídico esto. Le he planteado un poco en el asunto donde está. Recuerden que estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, una ocupación ilegal. Es una ocupación que alguien hace sin ser propietario y sin reconocer al propietario, porque esa es la base de las ocupaciones. Ahora, ¿en qué se parece el impuesto y la propiedad? En que ambos derivan de algo llamado obligaciones. A ver, en el derecho hay obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Las obligaciones de hacer incluyen, por ejemplo, respetar las señales de tránsito, el semáforo, hacer el registro civil, es decir, registrar el nacimiento de un niño o presentarlo ante el registro civil, declaración de los impuestos, sacarse el DNI, el documento nacional de identificación, hacer un registro automotor en el caso que lo tenga, solicitar una licencia, prestar servicio militar o explicar por qué no lo vas a prestar. Incluso, a pesar de que ya yo he dicho reiteradamente, me parece que es un acto ilegal, pues decirte que debes de cumplir con un protocolo particular y colocarte unas mascarillas. Eso así es fácil. Y hay otras que son obligaciones de no hacer. Todas estas primeras son obligaciones de hacer. Estoy obligado a hacerlo. Y otras son estoy obligado a no hacerlo. Ejemplo, no debo afectar los derechos de otros. ¿Cuáles son los derechos de otros? La vida, la intimidad, el honor, la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de las obligaciones hay de dos tipos, y aquí es donde viene la confusión. Obligaciones erga omnes, que significa que es para todo el mundo, ejemplo típico, las leyes y los derechos. Y el otro caso es lo que se llama obligaciones interpares, que son las que vienen de los contratos. Eso sí vienen de la voluntad. No es tu voluntad si te vas a parar en la luz roja o no. No depende de tu voluntad contractual decir que voy a respetar la propiedad tuya.
No depende de tu voluntad decir no voy a sacarme el DNI. No depende de tu voluntad, es decir, no es necesaria tu voluntad para estar obligado. Basta con que estés bajo el fuero de la soberanía de un gobierno. Estoy dentro de la embajada de ese país, se aplican las leyes de ese país. Entendido ese punto hasta acá, vuelvo y repito lo que los anarquistas que se confunden y creen que son liberales han dicho reiteradamente, y vuelvo y cito el rayo anarquista de Lysander Spooner. Si los impuestos sin consentimiento no son un robo, es decir, para estas personas creen que las obligaciones todas son interpares, toda obligación necesita mi aceptación. Y ya veremos después lo absurdo que es esto, pero me voy a concentrar solo en este aspecto. Recuérdense, para él no hay obligaciones erga omnes, es decir, si se aprueba una ley, yo no estoy obligado en la ley si yo no estoy de acuerdo. Ese sería el concepto. Es decir, si usted dice, tengo que ir obligatoriamente cubierto de ropa, no estoy obligado a hacerlo y no debería tener sanción. Y aquí viene la segunda parte. ¿Qué pasa si yo violo o simplemente digo no voy a cumplir mi obligación de hacer o mi obligación de no hacer? Es decir, agarro la moto tuya que no estás en posesión, que está ahí sola y me la llevo. ¿Por qué? En ese caso, tú vas a presumir que yo he dado mi consentimiento en cuanto a aceptar que tú tienes el derecho a la propiedad. ¿Por qué tú crees que la obligación que tengo yo de no meterme contigo, con tu propiedad, me obliga? Si es también una obligación interpares y no una obligación erga omnes. ¿Por qué? Porque si yo digo que los impuestos son interpares, entonces hay que aceptar que todos los derechos son obligaciones interpares. Para que se dé una idea más gráfica lo que estoy explicando, la obligación erga omnes es verde y el derecho significa que todos nosotros estamos obligados a respetarlo. Entonces, no podemos vulnerar el derecho a propiedad porque tenemos la obligación de no hacerlo. No es un elemento basado en el consenso o en la voluntariedad de nosotros, pero no es un contrato. En cambio, si yo creyera que fuera un consentimiento, tú tendrías que a cada sujeto, a cada uno de los sujetos que veas por allí, efectivamente contar con su consentimiento. Vamos a imaginar que nosotros vamos, estos son billetes falsos por si acaso, ¿no? Vamos a imaginar que vamos por aquí en el bus y me estoy haciendo así con mis billetes. Todos ustedes tienen la obligación de pues aceptar mi propiedad. Y alguien dice, no estoy de acuerdo, me llevo estos dos billeticos que son de mentira, no vayan a creer que son de verdad y vayan a venir a visitarme. Esto es de mentira. Ahora dicen, oh, señor, oh, ha venido alguien que no reconoce mi derecho, no ha manifestado su consentimiento. Todos ustedes miran, qué ridículo, el señor está obligado. ¿Así? ¿Por qué está obligado? Porque estás presumiendo una obligación erga omnes, el mismo condición o el mismo efecto jurídico que tiene las leyes de hacerse cumplir. El mismo. Aquí no hay otra cosa. Entonces, si este sujeto se lo lleva, ¿qué aplicamos? ¿Qué hacemos? Y ese es el momento en el que se dan cuenta que es necesario el uso de la fuerza. Y aquí le voy a traer a un invitado muy especial. Seguramente, agárrense la cabeza mis amigos anarquistas, anarcocapitalistas y todos los que dicen que pues todo aquel que no sea de la escuela austríaca es un tibio. Invitemos a von Mises en una conferencia que se llamó Propiedad y Libertad del año 1958, en donde nos dice lo siguiente. Si tenemos en cuenta el hecho de, dada la naturaleza humana, no puede haber civilización ni paz sin el aparato gubernamental de la acción violenta. Tal vez podamos llamar al gobierno como la institución humana más beneficiosa. Que les quede claro, si no existe el uso de la violencia por parte del Estado, la propiedad, esa que tú crees que es tuya y que todos te lo van a reconocer, se pierde. ¿Por qué? Pues ¿qué pasa si alguien se lleva como el zorro? Yo le digo, zorro, no te lo lleves, como Dora la exploradora, y resulta que el señor se lo lleva. ¿Cómo hago yo para evitar que se lo lleve? Pregunto. Porque se supone que el Estado, que el gobierno me da garantías para que eso no pase. Y si eso pasa, puedo denunciarlo. En el caso del dinero es muy difícil, porque bueno, nuestros países no son realmente muy eficientes en esto. Pero en el caso de la propiedad es mucho más fácil. Digo, pues no te puedes mover. El señor está poseyendo de forma ilegal, es decir, violando mi derecho, violando su obligación de respetar mi derecho a hacerlo. Entonces usted imagina que
no le envían a la policía, sino que le envían los ositos cariñosos. Y van y le dicen al señor, 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 si usted se va por las buenas, yo le doy un abrazo y una caja de bombones. Y el señor, adivinen qué hace. Le dice así, mire, no voy a abrir la puerta y no me voy de esta casa. No me importa que el juez haya dicho lo que haya dado la gana. No reconozco la propiedad. Ojo, estoy usando el aparato del gobierno. Recuérdense, utilicé fiscalías, jueces, policía, todo un esparataje de violencia. Y entonces, no señor, usted no va a poder sacar a la persona si no utiliza la violencia. Esa es la triste realidad. No es con ositos cariñosos que la saca. Ah, no lo va a hacer, no. Entonces usted, como policía, como fuerza policial, como autoridad, como el ejercicio de la violencia por parte del gobierno, tendrá que romper la puerta, agarrar a las personas, llevárselas esposadas o arrastradas y llevarlas detenidas. Eso no quiere decir que vayan a estar en prisión, porque eso ya depende de otra sentencia, otro proceso. Pero por lo menos va a ir detenido. Es decir, vas a ir esa noche al cuartel como mínimo, a la cárcel del cuartel, es decir, de la comandancia. No sé cómo será en sus países, pero normalmente vas como una especie de cárcel de máximo 72 horas, porque luego tienes que pasar a otra instancia, prisiones, cárceles, ya es un poco más complejo. Pero en general, señores, bájense de esa nube. La propiedad solo se puede defender si tienes un cuerpo coercitivo que en caso de incumplimiento de la obligación de respetar tu derecho, se ponga en movimiento. Y ese mismo cuerpo represivo es el que se pone en movimiento en caso de que tú vulneres otra obligación. En el caso de la propiedad fue la obligación de no hacer. En el caso de no declarar los impuestos y luego no pagar los impuestos, estoy violando la obligación de hacer. Entonces digo, es mala la violencia del gobierno si me obliga a hacer una obligación, valga la redundancia, de hacer. Pero no es mala si obliga a otro a hacer o cumplir una obligación de no hacer. Señores, simplemente están diciendo, es bueno si me toca a mí, pero es malo si le toca a otro. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que usted es propietario? Es decir, ¿quién es el titular del derecho? Usted. Y usted ejerce ese derecho en contra de los demás. Digo, porque los demás tienen la obligación de no interferir con su derecho. Y el Estado es el que tiene, por supuesto, el derecho de establecer y cobrar los impuestos. ¿Contra quién lo va a ejercer? ¿Contra el propio Estado? No, contra los demás. No necesita el gobierno tu voluntad para que el impuesto sea legal. No necesita el propietario tu voluntad para que la propiedad implique una obligación de no hacer de parte mía y en caso de incumplimiento la aplicación de la violencia. Lo malo es que hay una visión en general porque nuestros estados han sido muy ineficientes, busca una ampliación de tributos innecesarios, etcétera, etcétera, en donde, mira, en la Pantera Rosa hubo un capítulo que se llama Pink Income Tax, es decir, los impuestos rosas. Y entonces él nos coloca como la visión que muchos de ustedes a veces dicen en redes sociales, que viene el cobrador con la fuerza. No es cierto. Esta visión es bastante medieval. Así no funciona el mundo ya. Hace muchísimas décadas no es así. Es la obligación. Si yo no la cumplo, pues me van a colocar una multa. Es decir, porque he incumplido con mi obligación. Y luego, si no la cumplo, o me viene entonces la fuerza policial, o me viene una sentencia, que obviamente se va a ejercer con violencia si no la quiero ejercer. Eso es lo que quiero que quede claro. Y por supuesto, en esto a mí me gusta mucho porque la Pantera Rosa es medio anarquista en este aspecto. Trata de liberar a la persona del pago. Le va muy mal, muy mal. Viene Robin Hood, intenta lo mismo y tampoco lo va. Y pues simplemente la Pantera Rosa decide, ¿sabes qué? Mejor pago el impuesto y me quedo tranquilo. En fin, no sé si ha quedado más explicado el punto, el por qué el decir los impuestos son robos, es decir, no tengo que cumplir la obligación de hacer, es el equivalente a decir no tengo que respetar la propiedad de nadie porque la obligación de no hacer depende de mi voluntariedad. Y no funciona así. No solo eso, sino que segundo, el hecho del ejercicio del recurso de la fuerza no implica que no sea legítimo el derecho de propiedad o el deber de pagar impuestos. No tiene nada que ver. Al contrario, lo que quiere ver es, y esto ya te lo dijo Hobbes, que el Estado es precisamente, el Leviatán es precisamente crear una estructura que impidiese que se aplicara la ley de la jungla, porque déjeme decirle clarito qué va a pasar. Si no hay policía, no hay Estado, y yo tengo estos billetes, tengo una moto, que hayan 2 personas o 3 personas, o uno solo pero armado, va a hacer que la propiedad de mi moto valga 0. Así es sencillo, no va a importarle a nadie. Y ustedes dirán, pero eso es lo mismo que pasa en los países. Bueno, precisamente por eso están quejando, porque el gobierno está cumpliendo con sus funciones. Por eso es que hay que hacer reformas políticas. Pero
pensar que es porque el impuesto es robo, vuelvo y repito, es como pensar que cualquier obligación legal que en caso de incumplimiento aplique la fuerza del gobierno es per se ilegítima o pues inmoral o pues contrario al sentido común o incluso contrario al derecho, y no tiene nada que ver. O sea, esto es algo que posiblemente lo han sacado personas que no han estudiado derecho en su vida o que no entienden de sociología o de ciencias políticas, del funcionamiento de los humanos en sociedad. No existe propiedad si no hay una sociedad que te lo reconozca y además que te dé las herramientas para luchar en la defensa de tus derechos. Eso lo podemos hacer a través de un gobierno, a través de un grupo de compadres, si tú quieres. Pero si hay un grupo más grande de compadres, pues siempre termina ganando la ley de la selva. El lobo es el grupo de personas organizadas para desconocer los derechos de los demás. Ese sería más o menos citando a Leviatán de Hobbes, que por acá lo dejo y por cierto, pronto viene un video de nuevo sobre Leviatán. Y lo último que se lo voy a dejar como para, bueno, ok, bla, 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 todo eso está muy bonito, pero yo tengo que mantener y digo que los impuestos son un contrato interpares que requiere mi voluntad para que sea legal. Vamos a que tú sigues insistiendo eso. Ok, la pregunta es ¿desde cuándo? Porque cuando tenías 6 meses nacido en el país, no importaba. Hasta que no cumpliste 18 años, que tú le dieras o no le dieras, era irrelevante, porque ni siquiera eras sujeto, pues que te iban a cobrar impuestos. Entonces, ¿cuándo empieza este deseo de no deseo pagar impuestos y no reconozco la obligación o el deber de cumplir con obligaciones legales? No lo reconozco a menos que yo dé mi aprobación. Si eso fuera así, la pregunta sería ¿desde cuándo? Es decir, ¿desde cuándo tienes que decir? Por ejemplo, naciste. Cuando tú naciste ya tenían 30 años el impuesto. Entonces esos impuestos no existían hasta que tú, el señor don ombligo del mundo, dijese, lo acepto. Eso no tiene sentido. El impuesto ya existía. No te están creando una condición nueva solo por ti. Y vuelvo y repito, las obligaciones no dependen de la voluntariedad. Si decimos que las obligaciones dependen de la voluntariedad de los sujetos, nos estamos colocando la soga al cuello en nuestros propios derechos de propiedad. Nosotros no tenemos que demostrar el mérito a nadie. Ojo, mucha gente me escribió, pero la propiedad es mía porque me la gané. Y a nadie le importa. Aquí no se está hablando si usted tiene derecho o no tiene derecho. O sea, si no tiene mérito o tiene mérito de la propiedad. Aquí lo estoy diciendo que usted es el propietario y que mi obligación y la obligación de todo lo demás es por lo menos, no interferir en el ejercicio de su derecho, como mínimo. Y el segundo aspecto también tiene que ver y es ¿desde cuándo entonces yo estoy obligado? Porque si yo gano dinero en un mercado, en el mercado que me da el mal que bien, me da el país, ¿cómo es eso que si las condiciones previas antes de que yo ganara dinero incluía pagar impuestos, ahora yo digo, ay mira, hice dinero en este país, había una ley de impuestos, pero ahora que tengo el beneficio digo, de ustedes nada, a ustedes no les compete nada porque ustedes no dieron absolutamente nada. Pero qué locura eso, es como si yo dijera y alquilo un sitio y digo, miren, el alquiler del sitio va a ser el 2%. Y después yo digo, bueno, ahora hice las ventas, pero ese contrato que firmé contigo no tiene valor. Pero fíjate aquí que eso fue un contrato interpares. Claro, porque eso fue una obligación entre sujetos. En la otra no es necesaria porque es una ley que nos obliga a todo. Lo que tenemos que es hacer una participación política y tener mayor influencia en el gobierno para que sea menos pues, grande y cobre menos impuestos y nos permita tener pues mercados mejores y más variados. Dicho esto, espero haber aclarado. De todas formas, voy a dejar, esta semana voy para la Red Morada, los invito y lo voy a dejar con micrófono abierto. Para que les quiera discutir esto, vamos allá y conversamos un rato largo. Las voy a anunciar por mis redes sociales, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Twitter e Instagram. Ahí voy a colocar exactamente unos 5 o 10 minutos antes de que empiece ese en vivo, cuándo lo voy a hacer. Igualmente quiero agradecer a los muy queridos Patreon que me ayudan a sostener pues, estos temas que tal vez no sean de mucho interés para muchas personas o que no les guste escuchar a muchas personas. Ojo, ¿estoy diciendo que el gobierno puede cobrar cualquier tipo de impuesto? No, escucha lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el impuesto es una obligación pero tan relevante y equivalente a la obligación de la propiedad, en el sentido que el impuesto es una obligación de hacer y la propiedad emana una obligación de no hacer. Es el concepto. Bueno, ahora sí quiero agradecer a los Patreon que, pues, por supuesto, de forma muy voluntaria, pues, ayudan y soportan a este canal. Aquí vienen a continuación. Humberto On, David Garay, José Flores, Néstor Natnaut, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Marvin Jarquín, Manuel Pérez, Jorge Guerra,
El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, Leopoldo Hernández, Luis Vargas, A.I., Alet, Abratzagorus, Guillaume Pradrón, Tony Macías, Hot Frigo, Marcos, Alfonso, Cris Balco, Lula, Harry Wong, Jaime Almenares, Miguel Morales, Alberto Rojas, Gonzalo Alsina, Juan Arosemena, Eduard Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Justin Hidalgo, Rafael Romero, César Alvial, Derliana Javier, Sebastián Marín y Miuras 92025. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. Te invito, ya YouTube está colocando 2 videos por acá. Al igual que te invito, si no lo estás, a suscribirte, pues a comentar, pues participar en la conversación de micrófono abierto que va a tener en la Red Morada. Y por supuesto a conocer mis 2 canales secundarios, el Picalibro Live, ahí voy a colocar algunos extractos. Y por supuesto, Capitán Cultura. Es todo por hoy. Recuerda, menos Estado y menos impuestos es necesario. Aquí quiero dejar una acotación, pero tanto el impuesto como el Estado son necesarios. Así lo dijo mi amigo von Mises, así lo dijo mi amigo Hayek, así lo dijo Friedman. No hay ningún liberal, salvo que sea anarquista, y en ese caso ya no sería liberal, que efectivamente cree que se puede convivir sin ningún tipo de Estado o violencia estatal. Es todo por hoy entonces. Ahora sí, me despido. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego. Ojo, no tenemos que coincidir. No es necesario que coincidamos. Es necesario que justifiques y que entiendas las consecuencias de la justificación de tu posición política, jurídica o filosófica en materia de impuestos. Hasta luego.